Nosotros en FT1 lo que hacíamos de alguna manera era enfrentarnos ya a emociones, a aprendizajes, a inercias de comportamiento con las que me pongo a trabajar, pero que en muchos casos se habían generado de forma reactiva. Yo inconscientemente, con mis propios aprendizajes, con mis propias vivencias. Una de las cosas que se planteó muy pronto, en cuanto nació FT, es, bueno, si nosotros, el planteamiento de FT es que decimos que la causa de todo malestar emocional es una buena alumna, es un bloqueo en el sistema energético, y si estamos trabajando con la hipótesis de la componente energética, ¿qué ocurriría si yo depositara intención? Es decir, si yo empezara a elegir, ya pongo aquí una segunda palabra, si yo empezara a depositar intención respecto a qué quiero, es decir, no solo ser reactivo con respecto a una situación, sino plantearme, bueno, ¿y a mí qué me gustaría elegir con respecto a esta situación? De tal manera que yo esté desde esa intención trabajando en mi sistema energético, ¿para qué? Para empezar a crear un tipo de patrón determinado de respuesta o de conducta. Se me va entendiendo lo que voy diciendo, ¿verdad? Lo hablaremos con más detalle. Sería una prolongación natural de lo que de forma habitual todos hemos hecho, es decir, todos los que aquí estamos, todas las que aquí estamos. Vamos a hablar en femenino este fin de semana, solo estamos Bruno y yo como hombres, pero nos feminizamos. Pues todas las que aquí estamos hemos ido incorporando a lo largo de nuestra vida elementos, entre comillas, inconsciente o conscientemente, que al final han acabado determinando lo que somos. Y elementos que en algunos casos hablaremos ahora un poquito de ellos también, un poco de pasada, se han convertido en creencias, se han convertido en un sustrato de valores, se han convertido en toda esa parte que hay quien dice que el ser humano es una especie de iceberg con una parte visible y con todo eso que está por debajo donde estarían creencias, valores, comportamientos, sociedad, que son elementos que hemos ido recibiendo, a través de los cuales nosotros hemos ido elaborando sentencias. No, yo es que como nací en Pamplona, no, yo es que como he nacido en Madrid, no, yo es que como en mi familia todos los hombres son calvos, no, yo es que... Sí, y todo eso nos acaba condicionando, ¿eh? Son etiquetas, son como post-its que llevamos por el cuerpo puestos, consciente o inconscientemente, y entonces preguntas, ¿qué tal te va? ¿Cómo nos va? Y ya sabes, en mi familia. ¿No habéis oído este tipo de respuestas? Yo sé que vosotras no, pero ¿a que habéis escuchado este tipo de respuestas? ¿Que tienes pareja? No, si es que sabes que en mi familia te vas... No, es que sabes que en mi familia... No, yo es que sabes que los vascos... No, es que sabes cómo comemos... Es decir, que vamos respondiendo inconscientemente a patrones. En FT2 lo que se hizo fue empezar a dar un paso más allá. Es decir, Gary Craig empezó a darse cuenta de que de alguna manera si nosotros depositábamos intención consciente y empezábamos a elegir, también podíamos estar empezando a crear nuestros propios patrones. ¿Esto con qué lo vamos a combinar? Lo vamos a combinar con algo elemental. Nosotros hasta ahora estamos hablando de trabajar la energía a posteriori, es decir, hemos dicho que el sustrato es la energía y cuando se desestabiliza la trabajo, eso sería, si me permitís la metáfora, como llevar un coche al taller cuando ha dejado de funcionar. Pero ¿cuál es la mejor forma de no tener que llevar el coche al taller porque ya no funcione? Hacer un mantenimiento, es decir, trabajar preventivamente. Y ahí es donde vamos a aprender un elemento que se llama rutina energética, que de alguna forma lo que nos va a ayudar es a preventivamente estar trabajando sobre nuestra energía. ¿Y de qué forma? Dedicándole 5 minutos al día. ¿Sabéis lo que son 5 minutos? Disponer de 5 minutos. Porque hay veces que... Claro, es que hay veces... Fíjate que me has dicho que no, ¿verdad? Es que hay veces que lo digo en los cursos, disponer de 5 minutos, y la gente dice, horrorizada, 5 minutos. ¿De dónde saco yo 5 minutos? Fijaos hasta qué punto, qué tipo de vida nos estamos creando. Esto de por sí ya nos debería hacer reflexionar. Yo recuerdo cuando yo esto lo estaba también aprendiendo, que me encontré una situación muy parecida. 5 minutos más. Esto es como para reflexionar también cómo tenemos organizada la vida, porque son 5 minutos ¿para quién? Porque voy a formularlo de otro modo. Salud.
Salud, venga, por si acaso, salud, salud, salud. Tienes 3 en espera, ¿vale? Esto si alguien más estornuda los puede utilizar. Aquellas que no tienen 5 minutos. Pensad en un familiar o en un ser querido para vosotras. Alguien muy cercano. Pensad en... Y que os necesitara 5 minutos al día. ¿Creéis que lo tendríais? Interesante, ¿eh? ¿A que aquí no ha habido ninguna duda? Bueno, tú te has quedado muy callada. Ah, bueno, es que tú, claro, tú estabas en el bando de los que tenían 5 minutos de partida. Esto tiene que ver también con qué estamos eligiendo para nuestra vida. Bien, pues dejamos ahí eso. Vamos a hablar un poquito de lo que es el trauma. Una palabra que suena... ¿Habéis oído hablar de traumas? ¿Habéis oído hablar de...? Bueno, luego hablaremos del trauma y de lo que a mí me gusta, siguiendo aquí a mi amigo David McKay, decir la componente días del trauma, que es algo dramático, que sucede de forma inesperada, que te pilla aislado y sin respuesta alternativa. Luego hablaremos de ello, pero vamos a hablar del trauma tal y como lo aborda EFT, que es con acercamiento suave, porque a veces nos hemos creído que, venga, voy a poner de mi parte, voy a hacer todo el esfuerzo. ¿Y qué ocurre? Que acabamos con el segundo trauma, que es, a pesar de todo el esfuerzo, no consigo resolver nada, con lo cual es el trauma bis. Eso también nos ocurre en ocasiones. Entonces, bueno, pues dejamos ahí una segunda clave, la componente de suavidad. Vamos a hablar de pasada un poco, aunque ya lo he comentado antes, de las creencias. ¿Qué es una creencia? Si yo pregunto una creencia, una definición sencilla de creencia. Si yo hablo de creencia, ¿de qué creéis que estamos hablando? A ver, de una forma coloquial, ¿eh? Aquí no vamos a dar ninguna disertación. Yo voy a utilizar un lenguaje que todos nos entendamos. Venga, aquí me ayuda a entender una creencia. A mí se me ha olvidado. En el camino de ayer de Madrid a aquí, hacía tan bueno la carretera, fui disfrutando del paisaje y se me ha olvidado cómo explicar una creencia. Una forma fácil de entender una creencia. Lo que tenemos metido en la cabeza. Pensamos que es auténtico, real, y lo creemos a toda costa y a lo mejor es falso, pero no somos capaces de... ¿Parece adecuado, más o menos, para entenderlo? Es decir, que de alguna manera lo que nos ha comentado la compañera, lo determinante es que sea o no real, que luego podríamos entrar en la disquisición de qué es lo real, pero sea o no real, estamos actuando como si fuera cierto, es decir, lo estamos asumiendo, y entonces yo tengo la creencia de que en mi familia todos los hombres a partir de los 50 echan tripa. ¿Eso es real o no? Pues bueno, depende. Lo del todos es que es muy relativo. ¿Hasta dónde me remonto? ¿Hasta la tercera generación por delante? ¿Hasta la 29ª? Pero bueno, se ha convertido en una creencia y, como tal, y luego hay otras creencias más amplias. No, es que todos los del norte somos... Depende. Es que en el norte se come... Depende. Es que en el sur... Depende. Bueno, entonces la creencia... es algo que está ahí y que de alguna manera también es una respuesta que surge de forma inconsciente. Bueno, esas son un poco palabras claves de cosas que vamos a ver este fin de semana conjuntamente con EFT. Esto era un poco la introducción para que dejáramos ahí esa siembra